les anunciábamos antes de la pausa, es momento de ponernos a charlar con el politólogo Camilo López Burián con respecto a un tema que no es de ahora, no es nuevo, obviamente, ya ha tenido unas cuantas consecuencias a nivel político electoral, que es el advenimiento de las extremas derechas, fundamentalmente en Latinoamérica, que es lo que tenemos más cerca. Pero tampoco muchas veces las extremas derechas en Latinoamérica son ajenas a movimientos de ese mismo signo político, pero que suceden en otras partes, como por ejemplo en Europa. Muy buenos días, Camilo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por acompañarnos, para también ayudarnos a entender todo este fenómeno, que uno empezaría por decir, ¿y por qué tienen tanto éxito estas propuestas extremas, fundamentalmente, en este caso extrema derecha? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo podía pasar que a nadie se le hubiera ocurrido hace pocos años atrás que ganara un Bolsonaro en Brasil? Pero evidentemente no se puede solamente explicar porque la gente es tonta. Esa no es una explicación. No es que la gente es tonta, sino es que estamos en un tiempo de crisis, que es un tiempo de crisis global. Por eso hay un Bolsonaro en Brasil, pero hay un Orbán en Hungría, hubo un Trump en Estados Unidos, hay un Duterte en Filipinas, hay un Modi en India, hay un Erdogan en Turquía y así podríamos seguir. Y casi gana José Antonio Kast en Chile. ¿No? Es un tiempo de crisis, es un tiempo de crisis global, es un tiempo de crisis con causas que uno podría encontrar en distintos lugares del mundo, maridadas con experiencias nacionales y trayectorias históricas propias, pero con elementos comunes. Y ganan porque logran, en tiempos de crisis, pescar el descontento, logran canalizar el descontento, ¿no? Por ejemplo, hay análisis que han tratado de enfatizar en los últimos años la idea de giros a la derecha y giros a la izquierda, ¿no? Luego de aquel gran giro a la izquierda de comienzos del siglo XXI. ¿No? Sin embargo, la pauta de los últimos años es que los oficialismos pierden. Sí. Que es lo que probablemente veamos ahora en Brasil, que el oficialismo no logre reelegirse. Pero cuando uno va a ver lo que va a quedar de ese bolsonarismo, ¿no? De ese núcleo conservador, igual es más o menos un tercio de la población brasileña. Por eso sigue teniendo un apoyo importante. Porque hay una transformación sustantiva, porque hay procesos económicos, sociales, culturales, políticos que tienen cierto enraizamiento y que no hay que pensar que porque la coyuntura electoral pasa, el resultado de un lado o del otro, son temas que hay que dejar de prestarles atención. O cuando no eran exitosos, tenerlos como una mirada, como algo residual, como algo que está allí y no tiene efectos sobre el sistema político, sobre la forma en la que discutimos y tramitamos nuestros disensos políticos, ¿no? Entonces, eso me parece un elemento interesante. Entonces, ¿qué lo junta? Bueno, lo junta, primero que nada, poder movilizar un descontento que tiene algunas claves de reacción muy particulares. Y a nivel de propuestas, porque ellos hacen propuestas para llegar a gobernar, pero después se llevan a cabo esas propuestas, concretan algo, porque eso también puede ser la razón por las cuales no los vuelven a reelegir. Y también otra cosa, por lo menos en el caso de Estados Unidos y de Brasil, poniendo en peligro hasta el propio sistema democrático. Bueno, hay varias preguntas adentro de eso. A ver, la primera, hay algunos que son exitosos y otros que no son tan exitosos. Si uno puede... Bueno, y después hay que medir qué es ser exitoso, porque con esa agenda de gobierno. Uno puede decir, lo que pasa, bueno, gobernar Brasil es un problema. Entonces, claro. Pero gobernar Brasil es un problema casi para cualquiera. Creo que era Antonio Carlos Jobim, decía que Brasil no era para amateurs, ¿no? Entonces ahí hay cosas que... La tumba de los cracks, como digo, ¿no? Y sí, piensen, es un sistema político con 30 partidos en el Parlamento, en la Cámara Baja, construir coaliciones de apoyo es muy complicado, uno no tiene 30 opciones ideológicamente coherentes en un sistema político, obviamente esto implica intereses, acuerdos locales, es un sistema electoral donde se eligen personas y no partidos, donde cohesionar la cosa es complicadísima, donde hay una desigualdad estructural, una sociedad conservadora que utiliza la violencia como una forma ordenante. Hace poco más de 100 años había gente que vendía a otra gente y esto parece absolutamente normal en el ADN de un país que además fue imperio, ¿no? Entonces gobernar eso es complicado y para Bolsonaro lo fue
además de tener una agenda en muchos sentidos muy complicada y muy loca, porque articulaba intereses muy distintos. Pero uno puede encontrar derechas de este tipo muy, muy exitosas. Vean Hungría. Orbán va por su 5º mandato consecutivo. Y transformó a Hungría, la primer no democracia, por llamarle de una forma no elegante, de una forma elegante a Hungría, la primer no democracia de la Unión Europea. Los problemas que tiene la Unión Europea para tratar hoy por hoy con ese sistema. ¿A partir de qué? De ir recortando los derechos de expresión, a partir de ir controlando a la prensa, a partir de ir controlando al Poder Judicial, de ir cercando al Poder Legislativo. Fue desmontando esos principios. Y ahí abrevo a la tercera parte de la pregunta, que era ¿cuál es el componente antidemocrático? Bueno, es un componente de rechazo a la democracia, a los principios liberales de la democracia. Hay quienes distinguen entre derecha radical y extrema derecha. Dicen la extrema derecha va en contra de los principios de la democracia y la derecha radical va en contra de los principios liberales de la democracia. La derecha radical juega las elecciones y la extrema derecha marcha por las calles. Va por fuera del sistema. Va por fuera del sistema. Pero en realidad ambas forman la ultraderecha porque en última instancia ambas van contra ciertos principios de la democracia. Una más frontalmente y otra dándola de a poco, ¿no? Digamos que el viejo aquel divide y reinarás es lo que funciona de alguna manera. Más que el divide y reinarás es una Silencia lógica. y reinarás. Sí, hay una discusión. Bueno, parte de este perfil autoritario es antipluralista. Y el antipluralismo presupone callar algunas voces o deslegitimar algunas voces. No necesariamente uno necesita callarlas, es también una parte de confrontación, ¿no? Claro. Son estas derechas las que se consolidan como verdaderas representantes del pueblo. Un pueblo que es homogéneo, un pueblo que no es diverso, un pueblo que tiene un conjunto de valores y ellos son representantes contestatarios frente a élites que consideran, por utilizar un término que habrán escuchado en el Parlamento uruguayo, ¿no? Representantes del cipallismo apátrida, ¿no? De los antinacionales. Ya vamos a hablar del Parlamento. Eso es un golpe fuerte en ese sentido, en esa retórica profundamente antielitista, con una construcción de antielitismo que, claro, que moviliza a muchos sectores. Tenemos unos minutos y nos vamos a meter justamente en el Parlamento uruguayo para hablar de estos temas también, pero no me quiero olvidar de algo que dijiste, ¿no? La crisis y el descontento son un factor fundamental que favorece a la vuelta o a la postura firme de algunas derechas, sobre todo en América Latina. ¿Qué pasa después de que se votan a esas derechas? ¿Qué pasa con ese público que puede de alguna manera aplicar el voto castigo y decir, bueno, voy a ir por Bolsonaro en este caso? ¿Qué pasa después? ¿Se licúan, vuelven a sus partidos originales, quedan en el medio? Bueno, la verdad es una pregunta que no te puedo contestar. Primero porque hay varios procesos que todavía están para ser observados. Puede haber cierta insatisfacción con el no cumplimiento de algunas medidas, pero pongámonos en una persona que vivía en el interior paulista, en el interior de San Pablo, que terminó votando por Bolsonaro, de una familia ya tradicional, con un perfil, con alguna influencia de ciertos elementos conservadores religiosos, con un machismo estructural impregnado, que se considera un brasilero de bien que paga impuestos y al cual el Estado no le da nada, ¿no? Que a su vez cree en el emprendedurismo y tiene su Uber o termina por estas cuestiones de las crisis económicas cargando una mochila de una aplicación y pedaleando por San Pablo. Probablemente no carguen, algunos van a cargar contra Bolsonaro, pero otros van a cargar contra quienes no permiten que Bolsonaro gobierne, que es una cosa que también ocurre. Y hay allí una estrategia también comunicacional de las cosas que se dicen, de cómo se transmiten, de cuáles son los mensajes que se construyen políticamente. Y creo que lo que no hay que hacer, ¿no? Marcelo, que todos acá seguramente nos gusta el carnaval, recordaremos algunos mensajes que a veces caían en esa cosa de castigar al votante, ¿no? Y yo creo que no hay que castigar al votante, que hay que pensar por qué vota lo que vota y cómo vota y cuál es el mensaje que lo atrapa. Y muchas veces ese mensaje se replantea. Bolsonaro está llamando ahora a movilizaciones el 7 de septiembre, utiliza la fecha de la independencia de Brasil como un elemento, para movilizar, entre otras cosas, un sentimiento nacional, de una idea de nación, ¿no? que él trata de transmitir, de que no ha podido plasmar también de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay esa reivindicación. Una especie de no me dejan hacer.
Sí. ¿O no me dejaron hacer? Que también es cierto. Alguien Hay vamos a en muchas tener que- cosas también es cierto. A alguien le vamos a tener que echar la culpa, siempre, y eso por todos lados. Camilo, quiero aterrizar un poquito, porque estamos hablando de las expresiones de la extrema derecha que electoralmente triunfaron. Pero hay otras expresiones de extrema derecha que no triunfaron, todavía por lo menos, Vox en España, el advenimiento de Milei en Argentina. ¿Cabildo abierto? ¿Lo podemos incluir dentro de estos, Sí. dentro de estos partidos, digamos, de derecha extrema? A ver, seamos precisos. Es más interesante hablar de estos movimientos. O sea, depende cuál es la caja, depende qué puedo poner adentro. Bien. ¿No? Si tomamos como definición, la que para mí es la definición más incluyente de estos movimientos, que incluye partidos, pero otros movimientos que son sociales, que son culturales, que uno podría ubicarlos en la derecha del espectro político y que tienen como la otra coordenada de ubicación lo que podríamos llamar el rechazo al orden liberal internacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, desde la Segunda Guerra Mundial para acá se ha construido una forma de ordenar el mundo que tiene que ver con una manera de Estado, una manera de económica, social, política, que presupone un conjunto de valores, normas, instituciones vinculadas al multiculturalismo, a la diversidad, o sea, lo que es contra lo que estos actores contestan, contra lo que estos actores ponen en cuestión, ¿no? Por ejemplo, con una retórica antielitista, en cierto sentido populista, o de reclamar la representación del pueblo, discuten principios políticos como la representación, ¿no? Se oponen o discuten la agenda de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de las mujeres, en clave de reacción, construyendo un concepto que no existe, que es la ideología de género, pero lo utilizan como una forma de luchar contra estos asuntos. Diferentes discusiones sobre lo climático, por ejemplo, sobre lo ambiental. Ojo, hay movimientos ecoconservadores y ecofascistas dentro de estos movimientos. Hay homonacionalismo, o sea, hay miradas que reivindican, por ejemplo, que un gay en Francia va a vivir mejor si no hay musulmanes caminando por la calle. ¿No? Por ¿No? ese lado. Hay visión, claro, pero digo porque las banderas, ¿no? que otrora estaban en distintos lugares del espectro político también son disputados. Pero es una disputa en clave, en resignificación mucho más conservadora. A diferencia de otras derechas de otros tiempos, no tienen utopías, ¿no? Quieren volver a una Arcadia regresiva, un lugar que en realidad no existió, ¿no? Ese lugar que era bueno, lindo y perfecto antes que ciertos elementos modernistas lo destruyeran. Digamos que ¿no? toman banderas ideológicas de alguna manera y las adoptan a su interna. Sí, hay por ejemplo, expresiones de mujeres que reivindican una manera del feminismo desde la derecha en Europa, ¿no? O sea, hay... En Uruguay también, ¿eh? Bueno, sí. Es que son los espacios de disputa, ¿no? Sí, sí. Antes de comenzar hablábamos de Pablo Stefanoni, de un colega argentino que hace un poco este análisis, la idea de cómo la rebeldía se transforma en una bandera desde la derecha. Y este doble corte que les decía, de rechazo a ese orden que está representado en todos esos valores, lo plantea un profesor español, José Antonio Sanauja, que hace una muy buena caracterización de ese planteo. Y si uno quiere colocar ahí adentro a Milei, entra. Si quiere colocar a José Antonio Cast en Chile, entra. Si quiere colocar a Vox en España, entra. Y si quiere colocar a Cabildo Abierto, entra. Obviamente, cada una de esas expresiones con diferencias. Con diferencias por las trayectorias históricas de cada país, por las características del sistema político en el que están, ¿no? Y también por el lugar político que ocupan, ¿no? Desde la oposición, por ejemplo, van construyendo espacios para que hayan algunos aspectos, algunas cuestiones que se discutan, que comienzan a naturalizarse en el debate político. Ustedes piensen que cuando Le Pen padre decía ciertas cosas en la Francia de hace unos años, era un escándalo. Y sin embargo, hoy Le Pen hija dice cosas más o menos similares y no es tan escándalo. Y no es tan escándalo. O sea, comienza a naturalizarse el espectro de lo decible. Bueno, ese es un efecto, ¿no? Claro. Cuando Cast en Chile le decía a Piñera la derecha cobarde, de alguna forma le estaba diciendo,
sos la derecha tibiecita, la derecha blandita, ¿no? Corría el espectro también de impulsar ese gobierno hacia un lado. Cuando integran coaliciones de gobierno, ¿no? O sea, miren el efecto de Milei hoy, de alguna forma, reordenando las expectativas del PRO, ¿no? O sea, por un lado Larreta, más corrido al centro, Macri y Patricia Bullrich mirando con cariño una ampliación por derecha, o sea... Lo que pasa es que ahí le quedó a Milei una pecera enorme para pescar, porque después del fracaso estrepitoso del PRO y después del fracaso estrepitoso de Alberto Fernández. Volvemos al principio. Esto es un momento de crisis, y de crisis orgánica en términos de ciertos elementos que nos tenían en estabilidad, ¿no? Que es lo que en realidad vamos a vivir ahora en las próximas elecciones en Brasil, otro nuevo capítulo de esta crisis que estamos viendo en tiempo real, ¿no? Camilo, nos queda un minuto, pero ¿qué pasa con Cabildo Abierto concretamente? ¿Llegó para quedarse? Cabildo Abierto jugó con cartas claras. Cabildo es de derecha, tiene su ideología, lo marca de esa manera, integra la coalición, pero ¿aspira a más? Si yo tuviera la bola de cristal y pudiera contestar eso, lo escribiría. Olvídate, me asocio. Pero bueno, siempre encontraremos una forma de... Perfecto, yo te hago la prensa. Pero la gran novedad para el Uruguay, ¿no? Esto lo dijo el profesor Carlos de Masi, creo que de una forma muy clara, es que estos grupos que estaban en otros partidos, por primera vez tienen casa propia. Y entonces acá hay dos hipótesis. O la partidocracia uruguaya, esto lo ha dicho el historiador José Rila muchas veces, logra volver a traer a estas fuerzas hacia adentro. Hay ciertos elementos que nos podrían permitir pensar eso. Por ejemplo, en la última elección a nivel local, Cabildo Abierto compite cercanamente a las listas del herrerismo, realiza acuerdos, ¿no? O se mantiene solo. Si la explicación global de esta crisis estructural más general de nuestros tiempos, ¿no?, es la clave explicativa más que los factores locales, Cabildo Abierto llegó para quedarse. Y en ese sentido, el viejo Gramsci, decía hace un montón, filósofo italiano, decía que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, en ese claro oscuro aparecen figuras mórbidas. Bueno, en ese momento estamos, ¿no? Creo yo, de gran transformación, donde en varios países del mundo aparecen actores de este tipo, y si uno ve la lógica, estos actores que parecían muy, muy marginales, lentamente van tomando centralidad. Si no, pregúntenle a Giorgia Meloni, que está ahora orejeando la baraja en Italia. Sí, señor. Camilo, no sonó la campana. Tiramos la toalla. Sí, tenemos que terminar con este combate. Por ahora. Sí, por ahora. ¿Cómo está? Porque te vamos a convocar. Porque estos temas son apasionantes, porque son los que están haciendo la historia. Ayer leía que las 6 principales economías de Latinoamérica, si en octubre gana Lula en Brasil, van a estar gobernadas por partidos de izquierda, en este caso. O sea que eso sería el siguiente capítulo de nuestras charlas, podría llegar a ser. Fíjate que México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, y me falta uno que no me acuerdo cuál era. No sé, pero todos los ciclos, esto es cíclico, ¿no? Se va... Sí. Igual hay algunos de esos procesos que hay que mirarlos muy de cerca, como el caso peruano, donde hay un presidente con una agenda distributiva en términos económicos sociales de izquierda y algunos valores que pueden asociarse a la derecha. Sí, señor. Bueno, fenómeno que ya empezó a pasar en Europa y nos parecía lejano, y lo vemos en América Latina. Claro, uno dice, está bien, está muy bueno lo que planteás, pero él llega con origen marxista-leninista, y por eso me atreví a incluirlo. Sí, no, claro, por supuesto. Pero países. En estos tiempos de cambio, esas combinaciones empiezan a aparecer y complican la capacidad de análisis que tenemos, ¿no? Queda para un capítulo 2. Sin duda alguna.